Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, gracias por este precioso lunes, Señor, aunque está un poquito frío, pero Señor, tú de alguna manera creaste las estaciones también para que no sea la rutina tan pesada, Señor, en este mundo. Pero te agradecemos por este día, Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra aún, Señor, con libertad por medio de la tecnología, Señor. Danos entendimiento acerca de las cosas que tú quieres mostrarnos hoy, Señor. Y te pedimos que abras nuestra mente y corazón para entender tu palabra, Señor, que nos ilumines a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo sé que ustedes están allí con sus Biblias. Yo estoy, como dije al principio de los estudios, estoy usando en esta oportunidad, porque me gusta mucho la Reina Valera del 60, la uso bastante. A veces uso la Reina Valera del 2015, que es muy buena traducción. Pero para este estudio estamos usando la Reina Valera contemporánea. ¿Por qué? Porque tiene algunas ideas un poco más contextualizadas en nuestro castellano actual. Sin embargo, cotejamos con Nueva Versión Internacional y también con la Nueva Traducción Viviente, que la Nueva Traducción Viviente es una paráfrasis de la Biblia, una amplificación del texto original que mejora en algunos aspectos el texto. Entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo, hermanos? Para no perder más tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Hoy día vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 15, porque hay bastantes cosas importantes para anotar aquí. Así que como siempre, hermanos, vamos a leer por secciones y vamos a hacer el estudio pertinente, ¿ya? Capítulo 3, versículo 1 al 4 dice así: todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace, el momento en que se muere, el momento en que se planta, el momento en el que se cosecha, el momento en el que se hiere, el momento en el que se sana, el momento en el que se construye, el momento en el que se destruye, el momento en el que se llora y el momento en el que se ríe, el momento en el que se sufre y el momento en el que se goza. Esta es la primera sección es como un poema lo que ha escrito Salomón en estos primeros 8 versículos. Entonces, en el versículo 1, Salomón describe con resumidas palabras, ¿no?, que todo lo que se hace o se desea, porque esa es la palabra en el original cuando dice para todo hay un momento. En el original es todo lo que se desea, haciendo énfasis en el original, ¿no? Debajo del sol. Todo lo que se desea tiene su hora, tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Tiene un momento específico. Es decir, todo lo que se refiere a la existencia del hombre y a las actividades que el hombre hace, ¿ya? Tienen un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Y tiene un principio y un final. Nada perdura para siempre. Nadie está triste todo el tiempo, ni nadie está alegre todo el tiempo. O sea, hay momentos específicos en la vida del hombre. En otras palabras, o sea, las cosas se dan en determinados momentos en la vida del hombre hasta que pasan, ¿no? Y de pronto luego vuelven otra vez a pasar. Entonces, hablando del tiempo humano, vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Por qué? Porque Dios es ubicuo al tiempo. Es decir, Dios está fuera del tiempo y como Él está fuera del tiempo, Él puede ver el principio y el final al mismo momento. Él puede estar ahorita viendo a Adán y Eva en el jardín del Edén, pero también puede estar viendo cuando Satanás está siendo lanzado al lago de fuego y azufre al final de los 1000 años del reinado de Cristo. Y lo puede ver todo absolutamente, ¿no es cierto? Porque Él es ubicuo al tiempo, está fuera del tiempo. Entonces, el tiempo para nosotros, el tiempo es lineal, es decir, nosotros hemos empezado en algún momento, no hemos empezado antes de existir, como la doctrina de los mormones profesan, que los mormones dicen de que nosotros, cuando hemos nacido antes, existíamos y éramos dioses y ahora estamos en un proceso de perfeccionamiento para después volver a ser dioses otra vez cuando morimos y ya somos como Dios y creamos nuestro propio sistema solar y somos dioses de nuestras propias criaturas. Una especie de Star Wars, ¿no? O de Star Trek, pero no es así. El tiempo para nosotros es lineal, es decir, tuvo un principio, ¿de acuerdo? Y desde ahí continúa hacia un futuro de alguna manera alterado por nuestra voluntad, como lo vamos a ver ahora. Entonces, muchos comentaristas relacionan este versículo 1 con Dios. Dicen que Dios maneja los tiempos y permite que cada cosa en la vida de los seres humanos suceda. O sea, esta definición no está mal, pero en los versículos siguientes parece que Salomón no se refiere al tiempo de Dios, ¿de acuerdo? Sino se refiere a los momentos en los que el hombre desempeña sus actividades. Porque la palabra original dice todo lo que se quiere bajo el sol. Es decir, todo lo que el ser humano, lo que el hombre quiere lograr como individuo debajo del sol, todo esto tiene un momento específico. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo es algo que Dios ha creado. Dios ha creado el tiempo, la materia y el espacio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Esta tridimensionalidad, por así decirlo, es creación de Dios. Y obviamente nosotros nos movemos en ese espacio, materia y tiempo. ¿De acuerdo? ¿No? Pero aparte del tiempo y el espacio y la materia que Dios ha creado, aparte de estos 3 elementos que constituyen la existencia del universo, Dios también ha creado al ser humano con un don excelentemente
propicio, ¿de acuerdo?, que afecta a estos tres elementos. Y esto parece que Salomón no lo consideró. ¿Cuál es este don perfecto que Dios ha creado en el ser humano, aparte del espacio, la materia y el tiempo? ¿Se imaginan cuál es? La voluntad humana. Y para que esta voluntad se haga evidente, necesita el albedrío. Es decir, Dios ha creado, Dios ha creado el tiempo, el espacio, la materia, pero también ha creado al hombre y también al ángel, obviamente, con voluntad propia. Eso significa que cada ser humano y cada ángel ha tenido que experimentar circunstancias como consecuencias de sus decisiones. Lucifer, Luzbel, lucero de la mañana, se rebeló contra Dios y ahora es lo que es producto de sus decisiones. Dios no lo creó para ser Satanás. Producto de sus decisiones es lo que es ahora. Y los ángeles que le siguieron, producto de sus decisiones, le siguieron a él también. Y están reservados para el infierno eterno. Y los seres humanos también. Adán y Eva pecaron por decisión propia. No fueron inducidos a pecar, como algunos teólogos herejes por ahí dicen, ¿no?, que Dios creó el pecado y que Él indujo al hombre a pecar para así manifestar su gloria y su bondad y su misericordia y su justicia, lo cual es un absurdo total. Pero no es así. Entonces, en ese sentido, esta sesión se refiere al tiempo, la materia y el espacio de los seres humanos que nos desenvolvemos por medio de una voluntad y un albedrío que hace que estas cosas se afecten, ¿de acuerdo? Yo estoy ahorita donde estoy por las decisiones que he tomado y ustedes también están donde están por las decisiones que tomaron en el pasado, ¿no es cierto? Entonces, la voluntad humana es algo que determina el curso circunstancial de su tiempo, de la misma persona, ¿de acuerdo? Pero la grandeza y la ubicuidad de Dios están por encima de todo eso, ¿sí? Dios está por encima. Aunque el hombre es libre, ¿de acuerdo? El hombre es libre y muchas veces determina su futuro en base a sus decisiones. Esto es importante anotarlo. El hombre determina su futuro en base a sus decisiones. Dios opera en una esfera en la que todas las ecuaciones de las voluntades del hombre redundan para sus planes, ¿sí?, y propósitos se cumplan. Pero también Dios es, de alguna manera, interactúa. O sea, Él está observando las voluntades de los hombres y responde a la fe de sus hijos también. ¿De acuerdo? O sea, Dios tuvo que educar a Abraham en la fe. Abraham no era el mejor santo de la historia para ser llamado por Dios, para de ahí construir a una nación, para que sea testigo de Dios. No fue así. Abraham era un idólatra. Fue educado por Dios. Entonces, a veces Dios puede afectar la voluntad del hombre por la influencia del Espíritu Santo. Y lo hace por amor, para cuidarnos. Pero otras veces, cuando el hombre resiste o rechaza al Espíritu Santo, Dios deja que las circunstancias se desenvuelvan, ¿de acuerdo?, conforme a las malas o a las decisiones racionales del ser humano. Es decir, Dios no planea el mal que tú estás pensando en tu corazón. El mal que tú piensas en tu corazón, ejecutarlo, lo estás decidiendo tú. Si tú estás pensando serle infiel a tu esposo o a tu esposa, o maltratar a alguno de tus hijos, no es que Dios está produciendo eso en ti, son decisiones tuyas. Entonces no podemos imputar a Dios que la voluntad del hombre ha sido influida por Dios para hacer el mal. ¿De acuerdo? Entonces, aunque Dios es soberano, está por encima de todas las voluntades de los hombres. No hay ningún conflicto entre la soberanía de Dios y la autodeterminación humana. No hay ningún conflicto. Ambas cosas, ¿no?, la soberanía de Dios y la voluntad humana se relacionan de manera en la que la justicia de Dios pueda aplicarse según sea el caso. Por eso es que Dios bendice a los humildes, da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. ¿No es cierto? Eso es lo que dice Santiago. Entonces, muchos calvinistas, ¿de acuerdo?, tienen problemas con este tema, o sea, con el tema de la soberanía y la voluntad. Creen que si creen que si el hombre expresa el albedrío, el libre albedrío, Dios no puede ser soberano. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce y todo lo ordena todo. Pero hay un elemento en teología que no se dan cuenta ellos y no estudian, no sé si lo pasaron por alto, y es la volición de Dios. Es decir, Dios tiene un conocimiento de todas las cosas, pero no es que las ordena. Las conoce porque sabe lo que va a pasar, conoce el futuro, pero no es que Dios, por ejemplo, no es que Dios planea que un hombre viole a una niña de 15 años para que nazca un bebito, para que este bebito sea un asesino en serie después de 20 años. No es que Dios planea eso. Dios ya conoce lo que va a suceder por la maldad de las personas. Conoce el corazón del violador, conoce la miseria de la niña y conoce el alma del producto de esta violación, de este infante que va a crecer en un hogar totalmente destruido y se va a convertir en un asesino en serie. Es un ejemplo que estoy poniendo, pero el hecho de que Dios conozca este escenario no significa que Dios lo está ordenando. Eso es volición. Dios tiene volición para algunas cosas y para otras no.
¿De acuerdo? Dios simplemente observa el panorama, cómo se desarrollan las cosas en base a la voluntad de las personas, de los seres humanos. Entonces, la soberanía de Dios no está separada de los atributos, de los otros atributos de Dios, ni de su propia esencia y naturaleza. Dios es amor y ese amor también es soberano. Y el amor genuino de Dios requiere y reclama de nuestra parte un amor tan libre y genuino como sea posible. Dios jamás te va a forzar a que lo ames, ¿no? Él ha dicho a la humanidad, escoge, ¿no es cierto? Dios te dice a ti, escoge para el bien, para que vivas tú y tu descendencia y habiten la tierra y sean de larga vida sobre la tierra. Algo que no pasó con Salomón, porque Salomón murió a los 60 años. No se puede decir que fue longevo. Longevo es una persona que muere a los 90 y tantos años, 100 años. Hasta ahora hay personas así. Entonces, esto es algo que demuestra qué clase de soberanía Dios ha proyectado al ser humano. Sin embargo, Él es el autor de la vida y como creador y dueño de su creación, ¿no? Él ha permitido el albedrío con el riesgo de que, a voluntad personal, tanto de los ángeles como de los hombres, las circunstancias de esta creación sean afectadas, ¿de acuerdo? Sean afectadas. Entonces, de esta manera se expresan tanto los ángeles como los seres humanos de una manera autodeterminación. Ellos escogen lo que quieren porque quieren, ¿no? ¿Fue un riesgo que Dios crea así? Sí fue un riesgo. Dios creó al hombre libre y ese fue un riesgo porque el hombre también defraudó a Dios en el huerto del Edén. Pero era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque era la única manera en la que podían comprobar cada ser viviente si realmente era libre o no. Entonces Dios permitió el albedrío y el riesgo que conlleva en sí mismo, pero también proveyó el remedio para este posible riesgo. El Verbo de Dios, quien sabemos que es Jesucristo, la expresión de Dios, ¿no? Quien se encarnó, rescató al hombre de la consecuencia de esta mala decisión cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén, ¿no? Y rescató al hombre en ese sentido. Entonces, justamente el mal existe porque la voluntad de las criaturas de Dios tuvieron la facultad de decidir por cuenta propia. Entonces, el mal es la mejor evidencia de que aunque Dios nos creó y a los ángeles también, o sea, sus criaturas de Dios comprobaron que realmente son libres por la voluntad propia, por el ejercicio de su albedrío, aunque sus decisiones los hayan apartado de Dios. Eso fue lo que pasó con Salomón. Él decidió por cuenta propia entregarse a todas las banalidades, emborracharse todo lo que podía con el vino, no negarle nada a sus ojos. Dios no le dijo que haga eso para ser más sabio, pero él lo quiso hacer. Entonces, desde el punto de vista de Salomón, toda actividad del hombre tiene tiempos determinados. Es lo que acabamos de leer, salvo la primera parte del versículo 2, en donde dice que tiene un momento de nacer y un momento de morir. Esto sí nadie lo puede juzgar, nadie lo puede decir, yo quiero nacer tal fecha, porque es imposible. Y tampoco puedes decir, yo quiero morir tal día, aunque ahora la ciencia sí puede determinar cuándo tú quieres morir, entre comillas, porque la eutanasia, por ejemplo, es cuando tú decides bajar el switch y desconectar a una persona que está conectada a una máquina para poder vivir. Entonces, Salomón, por eso, de alguna manera, es un poco fatalista y resume todo esto de manera circunstancial, hablando en el tiempo del hombre, no el tiempo de Dios. Entonces, el momento de nacer depende de Dios, pero el momento de morir también puede depender de Dios, pero como dijimos, la voluntad del hombre puede alterar estos tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, la concepción de un bebé determinan los padres. Esto es un ejemplo, ¿no? La concepción de un bebé la determinan los padres. En ese sentido, el matrimonio es co-creador con Dios. Aunque Dios se atribuye la creación de cada alma, cada persona nace del amor de dos seres humanos, el varón y la hembra, ¿no es cierto? El varón y la mujer. Entonces, la figura es una analogía de la naturaleza de Dios. Aunque los niños vienen al mundo por medio de los padres, en su adultez ellos toman sus propias decisiones y son dueños de su albedrío, es decir, la voluntad. Aunque los padres provean lo suficiente para los hijos, ellos pueden hacer caso omiso y rechazar el amor de los padres. La muerte, sin embargo, a veces no es la voluntad expresa de Dios, sino de los hombres. Por ejemplo, guerras, homicidios, abortos. No creo yo que Dios haya programado que, por ejemplo, en Estados Unidos se aborten 4 millones, más de 4 millones, si es que mal no recuerdo la cifra, anual en Estados Unidos de abortos. O sea, no creo que Dios haya planeado eso, ¿no? Voy a crear a los seres humanos para que haya tantos abortivos. Eso es imposible. Dios puede conocer que sí va a pasar, pero no lo está ordenando, no lo está ordenando. Entonces, hay algo que tenemos que entender. No podemos esquivar la intención de Dios que ha manifestado cuando Él dice, no quiero la muerte del impío. En Ezequiel 33:11 dice, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva.
¿por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense, apártense de su mal camino. O sea, Dios está diciendo, toma decisiones, no afectes tu futuro para mal, apártate del mal para que te vaya bien. Eso indica que Dios no está forzándote a hacer nada, ¿de acuerdo? Sin embargo, vemos que la muerte aún alcanza a los hijos de Dios. Es cierto, muchos hijos de Dios padecen, conocemos varios pastores que han muerto de cáncer o fatalidades que suceden en el cuerpo de Cristo, pero esto también lo permite Dios por alguna razón, porque Él también permite las cosas que pasan. Por ejemplo, hablando de este tema, ¿no? Tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Bueno, como Dios quiso que pase así también, de alguna manera. Entonces, en Isaías 57:1, por ejemplo, dice, mueren los justos, ¿no? La versión Reina Valera contemporánea, mueren los justos, pero eso a nadie le importa. Muere la gente piadosa, sin que nadie entienda que su muerte es resultado de la maldad. Ejemplo más claro que este es el de Abel. ¿Qué culpa tuvo Abel para ser muerto por su hermano Caín? ¿Por qué Dios no detuvo el fierro, el palo o la piedra con lo que Caín mató a Abel? ¿Por qué dejó que Abel muriera por la envidia de Caín? ¿Por qué Dios no se puso enfrente y le detuvo la mano y le dijo no lo mates? Porque Caín tenía que ser consecuente con sus deseos. Dios ya le había dicho, ¿no? El pecado está a la puerta. A ti será su deseo, pero tú puedes enseñorearte de él. Arregla tus asuntos. Pero Caín no hizo caso y mató a Abel. ¿Qué culpa tenía Abel? Ninguna. Pero Dios permitió esto. ¿Por qué? Porque Caín tenía que ser juzgado por su pecado. Obviamente Abel fue recibido por Dios, ¿no es cierto? Entonces, este es un cuadro para poder entender esto de que no todo lo que sucede debajo del cielo es voluntad expresa de Dios. La Reina Valera actualizada del 2015 traduce el versículo 1 así. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, entre comillas, desea, que es el original, bajo el cielo tiene su hora. Esta es una traducción más precisa y denota que las cosas que describe Salomón, tienen que ver con lo que los hombres hacen debajo del sol, ¿no? A pesar de que el significado exacto de algunas de estas actividades es un poco oscuro, no es muy claro, Salomón sostiene que todas las todas las labores de una persona serán constructivas o no, y que todas sus reacciones y sus relaciones entre los seres humanos con la gente, sean objetos o con las cosas o los eventos que el hombre desarrolle, suceden en su propio tiempo. Y esto es lógico, pues, ¿no? O sea, es bien lógico decir, o sea, bueno, alguien nace y al final tiene que morir. O sea, ¿hay mucha sabiduría en ello? No, simplemente es un razonamiento lógico. O sea, ¿por qué? Porque nada dura para siempre, ¿no? Ni siquiera los sentimientos ni las obras, salvo la eternidad en donde Dios vive. Dios sí es eterno. Entonces continuamos, desde el versículo 2 al 4, Salomón habla de cosas que son producto de la voluntad humana. Por ejemplo, ¿no? Plantar y cosechar, herir y sanar, construir y destruir, aunque en el original está invertido, ¿de acuerdo? Esto de construir y destruir. Llorar y reír, sufrir y gozar. Entonces, esto es una relación inmediata de interacción social. Es una relación inmediata de interacción social. Esto sucede cuando alguien lo hace enfrente y para otros. Entonces, aunque el original dice arrancar lo plantado, ¿no? La Reina Valera contemporánea ha traducido cosechar. Cuando dice plantar y cosechar, el original dice arrancar lo plantado. Entonces, el énfasis está en uno que planta algo y luego con furia lo quita, lo arranca abruptamente. En ese sentido, yo no creo que esté hablando de la agricultura, más bien pudiera estar hablando de las relaciones personales. Y por eso usa lo que se llama en lenguaje una mecánica, una técnica para definir ciertos modismos que se llama metonimia, ¿no? Que es una figura literaria a la cual una cosa es designada con el nombre de otra que tiene alguna relación. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ay, este muchacho no tiene cerebro, ustedes no están diciendo que en realidad no hay nada en su cabeza, ustedes están diciendo, este muchacho no sabe pensar bien, no piensa adecuadamente, pero ustedes dicen, ay, este tipo no tiene cerebro. Entonces, eso es una metonimia. Y así también Salomón ha escrito algunas cosas de su texto. Entonces, esto revela que Salomón sí tenía cierto verbo para escribir. Entonces, las demás situaciones, continuando desde el versículo 4 y hasta el versículo 8, están en un escenario subjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no puedo herir continuamente sin motivos a alguien, ¿no? Siempre debo tener un motivo para herir, no soy loco para herir gratis, ¿no? Aunque en el original dice matar, no es una oración, no es una acción que es penada, y esta es una acción que es penada por la ley y tiene consecuencias. Por ejemplo, la muerte del asesino, ¿no?
Si alguien mata, tiene que ser muerto, según la ley de Moisés. Entonces, en ese sentido, no puedes sanar, no, tú no puedes sanar a alguien a quien ya mataste. ¿De acuerdo? Entonces, el original dice tiempo de matar y luego tiempo de sanar. Entonces, está hablando con cierta metonimia, está hablando como en sentido figurado, porque después que tú matas a alguien ya no puedes sanarlo, pues es imposible. Entonces, pudiera estar hablando de los conflictos que se dan en las áreas de la justicia y el consuelo que la justicia trae, ¿no? Cuando realmente se hace justicia de verdad. Cuando se refiere a construir y a destruir, aquí en el original está invertido. Ahora, cuando dice llorar y reír, sufrir y gozar, son situaciones que involucran cierta relatividad, ¿de acuerdo? Esta relatividad tiene que ver con cómo el hombre vive su vida debajo del sol, porque nada perdura para siempre, según Salomón. Las causas por las que una cosa sustituye a otra dependen del factor de la voluntad humana. Repito, las causas por las que una cosa sustituye a la otra dependen del factor de la voluntad humana. ¿Puede haber alguien que quiera sufrir para siempre? No puede haber, ¿no? Y aún el gozo, que en realidad en el original no es gozo, sino se traduce baile, ¿ya? No perdura para siempre. Y eso es justamente por causa del factor humano. Entonces, hasta ahorita estamos viendo que todo tiene su tiempo, sí, pero por la voluntad expresa del ser humano, y Dios permite esa voluntad, ¿de acuerdo? Desde el versículo 5 al versículo 8 dice: el momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontona, el momento de la bienvenida y el momento de la despedida, el momento de buscar y el momento de perder, el momento de guardar y el momento de desechar. Versículo 7, el momento de romper y el momento de coser, el momento de callar y el momento de hablar. Versículo 8, el momento de amar y el momento de odiar, el momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz, ¿no? Esta sección, ¿no? Digamos, la parte A del versículo 5 en realidad es algo confusa para los intérpretes. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esparcir piedras y recoger piedras? No tiene ninguna correlación con el discurso o este pequeño poema que Salomón está escribiendo. Sin embargo, algunos hacen referencia a que está hablando Salomón en un sentido figurado o haciendo metonimia, en un sentido figurado, al campo de batalla. ¿Por qué? Porque en esa época se tiraban un montón de piedras al campo enemigo y de esa manera vencían a los enemigos, pero luego cuando conquistaban la tierra tenían que de nuevo levantar las piedras para poder cosechar la tierra que habían conquistado. Pudiera referirse a eso, no hay claridad al respecto, ¿ya? Pero cuando Salomón dice de abrazarse y de abstenerse de abrazar, ya es otra historia. Por eso que no hay una conexión precisa en esta parte. Tuviéramos que entender de alguna manera cómo es que los traductores tienen el desafío de transliterar, traducir o interpretar, que son tres cosas distintas. Entonces, y si hay alguna relación en esto, en una consecución, ¿no? La sintaxis que necesita para que nosotros podamos comprender el texto. Tendríamos que entrar a la mente de Salomón para entenderlo. Ahora, los hebreos no escribían colocando números, ¿no? Y en los manuscritos. Ellos no ponían versículo 1, versículo 2, no. Ellos simplemente escribían de corrido, como una carta. Entonces, por eso hace un poco difícil tratar de relacionar algunos pensamientos, algunos hebraísmos que están contenidos en el texto. También tenemos que recordar algo, hermanos. Y es como también se hace ahora. En ese tiempo se usaban muchas frases coloquiales, ¿de acuerdo? Muchos modismos, metáforas, símbolos, ¿no? Metonimias también, se usaban un montón. Y dichos, ¿no? Entonces, en ese sentido también el texto ha sido escrito así, ¿no? Con una perspectiva o con unas formas modales que para nosotros no tiene mucha claridad. Entonces, Salomón tenía mucho de esto, incluso hasta en los proverbios se detecta esta manera de escribir. Entonces, en este caso es algo confuso entender la mente de Salomón para tratar de concatenar los contrastes que él quiere explicar. Por eso que no hay una correlación. Desde el versículo 1 al 8 dice todo tiene un tiempo, pero la correlación de los eventos no está concatenada preciosamente, ¿no? Los versículos 6 y 7 parecen referirse a la relación de los hombres con las cosas que son de su estima, salvo la parte B del versículo 7, en donde otra vez se hace un cambio y se habla de la relación entre personas, o tal vez como un autoexamen, en donde a veces es mejor callar que hablar, como ya Salomón va a hablar, por ejemplo, en el capítulo 5 de Eclesiastés, más adelante cuando lleguemos ahí. Ahora, el versículo 8, de igual modo Salomón contrasta que dos cosas que por naturaleza son opuestas entre sí, pero el tiempo de esas cosas es relativo. En realidad, toda la sección de esta disertación de Salomón, desde el versículo 2 hasta el versículo 8, no tiene una relación consecuente acerca de los sucesos o actividades del hombre. Sin embargo, cuando él introduce su poema,
al decir que todo tiene su tiempo, Salomón quiere darnos a entender que todo es parte de la eterna, inmutable e inescrutable providencia divina. Es decir, Dios realmente permite que todo pase, ¿no? Lo cual hace que todo el trabajo de una persona realmente sea inútil. Y por eso él es, al final de su discurso, fatalista. En otras palabras, parece que Salomón atribuye a Dios que todo lo que pasa, ¿no? Pasa porque Dios así lo ordena, pero pasa por alto, en este poema al menos, Salomón, la voluntad humana, ¿no es cierto? Las guerras no las planea Dios, ¿de acuerdo? De alguna manera, en el pasado Dios ha usado a Israel para disciplinar o castigar a naciones, por ejemplo a los cananeos, que les dio 400 años para que se arrepienten y no se arrepintieron. Igual Dios también usó a los babilonios, a los asirios, para castigar a Israel por su idolatría, ¿no es cierto? Pero no es que Dios lo hace gratis, ¿no? Simplemente lo hace porque está conduciendo los hilos de la humanidad y quiere intervenir. Continuamos, hermanos, con el versículo 9 al 11, dice. El versículo 9 del capítulo 3 de Eclesiastés dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de todos sus afanes? Me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales para humillarlos con ella. En su momento, Dios lo hizo hermoso todo, o Dios todo lo hizo hermoso, y puso en el corazón de ellos, de los mortales, la noción de la eternidad. Aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, este versículo 9, Salomón trata de hacernos ver que de nada sirve trabajar con solicitud, esfuerzo, dado que Dios es quien determina todo lo que va a pasar en la vida tuya, en la vida del hombre. Y para responder o respaldar su pregunta, en la pregunta 9 que dice, ¿qué provecho tiene el hombre? ¿No? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de todos sus afanes? ¿No? Para responder esta pregunta, ¿no? Salomón tiene, y es más, esta pregunta tiene ya una respuesta con un hilo negativo, ¿no? O sea, ¿qué provecho tiene el que trabaja de todos sus afanes? La respuesta obvia es, bueno, ninguno, según Salomón, ¿no es cierto? Entonces Salomón menciona tres cositas que vamos a ver más adelante, ¿no? Para determinar que al final de cuentas Dios hace todo lo que quiere, ¿no? Con objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo específico de Dios? Que los hombres reconozcan que en toda su vida, ¿no? Dios es quien hace todo y da o quita todo, ¿no es cierto? Para que de esa manera el hombre entienda que Dios quiere ser temido y reverenciado. Según Salomón, Dios permite toda la maldad, todo lo que pasa, todo, para que Él sea reverenciado, para que el hombre tenga miedo, temor de Dios. Esa es la cosmovisión que tiene Salomón. ¿De acuerdo? Entonces, en el versículo 10, Salomón insiste en que la manera de la subsistencia que los hombres han desarrollado por medio del trabajo es una carga pesada impuesta por Dios con el propósito de humillarnos, ¿no? Es decir, el versículo 10, lo voy a repetir, dice: me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales para humillarlos con ella. Es como que Dios nos ha creado a propósito para hacernos sentir mal. En resumidas cuentas, si ustedes quieren parafrasearlo y sintetizarlo y reducirlo así, Salomón está diciendo: Dios te ha creado a ti y te ha llenado de preocupaciones y de trabajo forzado y de un montón de cosas casi imposibles y con los deseos que tú nunca vas a lograr, para así humillarte y así decirte de que tú tienes que tener temor de Él, ¿no? Esa es la perspectiva que tiene Salomón, según el versículo, si queremos ser pragmáticos, ¿de acuerdo? No es correcto, pues, pero así está pensando Salomón ahorita. Sin embargo, en Génesis, hermanos, ¿no? Aprendemos que el trabajo no fue una maldición. Esto es importante anotarlo. En Génesis el trabajo no fue una maldición, sino que debido al pecado, la tierra fue maldita y el hombre tendría que doblegar sus esfuerzos para comer de los frutos de la tierra. Recuerden que antes del pecado Dios puso al hombre para labrar el jardín del Edén, para trabajarlo, cuidarlo, ¿no es cierto? Para poder comer del fruto sin hincarse con las espinas y para que no crezca todo como un jardín desordenado, sino para mantenerlo todo en orden de tal manera que ellos mismos pudieran acceder a los frutos que la tierra les daba. Pero cuando el hombre pecó, Dios dijo bien claro: maldita será la tierra por tu causa, ¿no es cierto? Y comerás el sudor, comerás el pan con el sudor de tu frente, ¿no es cierto? Porque espinos y cardos te producirá. O sea, la tierra se volvió hostil al hombre por causa del pecado. Pero esto no era el plan perfecto de Dios. Dios no dijo: voy a crear al hombre para que peque. Es imposible. Dios creó al hombre y le demostró las consecuencias de su voluntad y de su albedrío por medio de la mala decisión que tomaron ellos en desobedecer a Dios. El pecado no estaba en la papaya, la fruta, el plátano, el higo que comieron. El pecado estaba en que pensaron que iban a ser como Dios
por la tentación que Satanás les dio y de esa manera desobedecieron. La misma tentación que sintió Satanás antes de volverse Satanás. ¿De acuerdo? Entonces, las sociedades, ¿no?, se han organizado desde sus inicios por intercambios y trueques de productos y también la creación del dinero, ¿no? Y han desarrollado diferentes tipos de trabajo. O sea, el desarrollo laboral es producto de la inteligencia del hombre y la diversidad de los trabajos nos permiten desarrollar los dones que Dios nos ha dado para lograr un mejor bienestar personal, familiar y social. Por ejemplo, no todos somos agricultores, como yo lo expliqué en el pasado, en estudios atrás, ¿no? Y hay ahorita ingenieros que lo único que hacen es dibujar planos para que sean edificios. Bueno, eso es un trabajo que uno tiene que estudiar mucho. O hay médicos, doctores, ¿no?, que tienen que estudiar 10, 12 años para poder hacer una operación del corazón. En esa época de Salomón esto no existía. Pero entonces, ¿esto es una novedad? Sí, es una novedad. ¿Por qué? Porque antes no operaban en el corazón en la época de Salomón. Entonces, todo este tipo de trabajos que el hombre ha desarrollado por el conocimiento que Dios le ha permitido tener son en redundancia de un beneficio social, personal y familiar. Entonces, este desarrollo es producto de la misericordia de Dios, básicamente. Dios nos está permitiendo tener un mejor bienestar por medio del conocimiento, el estudio, la ciencia. Esto es bueno, pero sin embargo, el abuso y la codicia del hombre han logrado que los hombres lleguen incluso a querer lo que es de otros, ¿no? Las guerras. ¿Por qué un reino conquista otro reino? Porque quiere más impuestos y quiere doblegar a los pueblos para que les paguen más tributo y así los reyes son más ricos. Los reinos de antaño, esa era su codicia, era tener más tierras para recibir de los plebeyos más impuestos para tener más plata, ¿no es cierto? O sea, por eso es que se peleaban los reinos entre sí, ¿no es cierto? Pero sin pagar de pronto ellos el precio por el esfuerzo propio. Vamos a sembrar nuestra tierra para tener bonanza. No, vamos a conquistar a otro pueblo para ganar más. Y esto es lo que producen las guerras. Esto sí es un mal grande, pero ¿producto de qué? De la voluntad del hombre. Entonces, los tres elementos que mencioné hace un momento acerca de Salomón para querer explicar esta parte, primero, ¿no?, Salomón observó que Dios lo hizo todo hermoso. En el original hay un significado de apropiado o bueno, ¿de acuerdo?, en su tiempo. El Señor permite el tiempo adecuado para cada actividad dentro de sus planes providenciales que están bajo su control, ¿de acuerdo? Esto es cierto, hablando desde el punto de vista creativo de Dios. Es decir, Dios creó, y al final del Génesis de la creación dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera bueno. Entonces Dios creó para perpetuidad, pero al entrar el pecado al mundo, empezó el envejecimiento, ¿no es cierto? Empezó la tierra, el ser humano y toda la creación empezó a envejecer, empezó a morir, porque Dios ha creado para que todo sea eterno. Si no fuera así, Dios nos prometería cielos nuevos y tierra nueva. Y es más, tampoco nos prometería un cuerpo glorificado, porque Dios ha creado la materia para ser eterna. Sin embargo, esta materia que ya está corrupta por el pecado tiene que desaparecer. Por eso Dios nos va a dar cuerpos nuevos, glorificados, y al final del milenio, cielo nuevo y tierra nueva. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bueno, como dije, pero hablando desde el punto de vista creativo de Dios. El segundo caso, Salomón también observó que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, el hombre siempre supo que hay algo más allá de la muerte, y por eso procura vivir, o al menos algunos procuran vivir honestamente. Esto es cierto. En todas las culturas, desde la antigüedad, se ha visto espiritualidad en el hombre. O se adoraron a los demonios o se intentó adorar a Dios, pero siempre se ha visto que hay vida después de la muerte. Entonces, el hombre es consciente de que hay una vida después de la muerte y por eso, de alguna manera, honraban a los dioses y querían ser buenos. Esto es cierto. El tercer caso, Salomón dice que la gente no puede conocer la obra que Dios ha dado desde el principio hasta el fin. Por eso, el trabajo para Salomón, ¿no?, el trabajo humano, carece de valor, porque la gente ignora el plan de Dios, porque en ese plan Dios evalúa si todas las actividades que el hombre hace son apropiadas y si tienen significancia eterna. Es decir, por tus obras, ¿no es cierto? Esto es cierto desde la perspectiva humana. Es decir, por ejemplo, ¿no?, el catolicismo propugna de que a mayores obras Dios te ama más o te acepta más. Por eso es que tú tienes que hacer obras para ser más santo o salir del purgatorio o hacer cosas, tonterías. Pero nosotros sabemos que el Evangelio de la Gracia no es así. La salvación nos ha sido ofrecida gratuitamente cuando nosotros obedecimos al Evangelio aceptando voluntariamente a Cristo Jesús y se nos otorga la vida eterna por medio del nacimiento, del nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y así nosotros somos nuevas criaturas. No este cuerpo, nuestro hombre interior. Pero este cuerpo que se va desgastando espera ser renovado
en la resurrección con Cristo, en la glorificación de nuestros cuerpos, ¿no es cierto? En la segunda venida, en el rapto, antes de que venga Jesús corporalmente con su iglesia. Entonces, por eso dije que esto es cierto desde la perspectiva solamente humana. Salomón tenía estos tres ejemplos para reducir a una síntesis bien pragmática su pensamiento. Pero ahora, como hemos dicho, la voluntad del hombre juega un papel protagónico en el escenario de su propia existencia, de su propia vida. Esto no podemos negarlo, ¿no es cierto? O sea, Dios ha revelado cuál es su voluntad. En su palabra Dios ha revelado cuál es su voluntad. Y también ha revelado que hay una vida después de la muerte. Por ejemplo, el testimonio de Enoc para los antiguos. En la Biblia dice bien claro, y caminó Dios con Enoc y desapareció Dios, porque se lo llevó Dios. Desapareció Enoc, perdón, porque se lo llevó Dios. Y antes de haber sido llevado, Enoc dio testimonio que caminó con Dios. Eso dice Génesis. Entonces, ¿a dónde se fue Enoc? ¿No es cierto? Los antiguos supieron, hay algo ahí arriba. Hay vida después de esta vida. ¿No es cierto? Entonces, siempre ha habido esto. Ahora, hablando de otro tema, de otra esfera, por ejemplo, ¿no? El testimonio del juicio del diluvio. El juicio de Dios en el diluvio también manifiesta el desagrado de Dios por una sociedad que se corrompió completamente, ¿no? Y que no obedecieron a su mandamiento original en Adán y se corrompieron y Dios ordenó un diluvio, ¿no es cierto? Y los cuales exterminó salvo a 8, que son Abraham y su familia, Noé y su familia. Ahora, también el testimonio de Abraham. Luego el testimonio en Egipto también, lo que hizo Dios para ganar a un pueblo. Todas las plagas que Dios mandó a Egipto tenían que ver con los dioses que los egipcios adoraban. Y Dios permitió la esclavitud de Abraham, de su descendencia de Abraham en Egipto, para así manifestar al mundo que Dios tiene un pacto precioso establecido voluntariamente entre él y el pueblo de Israel. Por eso nosotros los cristianos bendecimos y oramos por el bienestar de Israel, pero no por un bienestar político, ni hegemónico, ni igualitario, sino para que conozcan a su Mesías. Nosotros oramos por Israel para que ellos reconozcan a Cristo Jesús que ha venido en la carne, ¿no? Y que va a establecer el milenio prometido a David, en que se va a sentar en el trono de David, ¿no es cierto? El pacto davídico. Nosotros oramos en ese sentido por Israel. No oramos necesariamente para que Israel sea la nación más próspera y les vaya bonito políticamente, sino para que reconozcan a su Mesías, ¿no? Es una tarea también de nosotros evangelizarlos a ellos. Entonces, todas estas cosas que vengo diciendo, que vengo mencionando, evidencian que Dios quiere participar en los eventos que el hombre desarrolla debajo del sol. ¿No es cierto? Dios insistentemente ha estado queriendo participar. Ahora, de alguna manera, muchas personas en la historia de la humanidad han actuado deliberadamente en contra de Dios. Pero sin embargo, Dios ha insistido en mantener comunión con quienes le honran y permiten que actúe en sus vidas. ¿No es cierto? Desde Noé, luego Abraham. Vemos cómo Dios educó a Abraham en la fe. Y por medio de la obediencia de Abraham y la fe que Abraham depositó en Dios, está la simiente que es Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, si cambiamos esta perspectiva y tenemos la perspectiva de Salomón, una vida inerte y sin propósito en realidad en sí es un flagelo para la mente humana, ¿no? Pues si se hace todo sin esperanza de un bienestar posterior, entonces no tiene sentido siquiera afanarse, de esforzarse en trabajar. Entonces, acá vemos, como dijimos en el estudio pasado, ya estamos detectando cuál era la madre del cordero de las cosas que estaban, produciendo el corazón de Salomón a causa de que se entregó a muchos placeres y él pensó que iba a enriquecer así su sabiduría. Continuamos, versículos 12 y 13 dice así ya, para que no nos van el tiempo. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que ésta ofrece. Versículo 13. Y sé también que Dios, que es de un don de Dios, el que todo hombre coma y beba y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. Entonces, en estos versículos 2 y 13 que acabamos de leer ahorita, ¿de acuerdo? Vistos desde un punto de vista natural, ¿no? Son acertados. En general, hablando en general, los hombres, o por inercia o por algún propósito, pueden gozar de lo que la vida les ofrece. Salomón habla del hombre en general, es decir, del hombre impío o justo. Él dice simplemente, Dios, todos los hombres reciben bendición de Dios y les deja hacer lo que quieren, ¿no? Y ya, bueno, esto es un don de Dios. Pero, solamente de la humanidad en general, o sea, no importando si una persona es justa o si una persona es injusta. Ahora, la Reina Valera contemporánea añade la palabra mortales, cuando en el original no dice mortales, dice ellos. Dios ha puesto
a ellos cuando dice que estoy en el versículo 12, yo sé bien que para los mortales, Salomón en el original dice, yo sé bien que para ellos. Entonces, en ese sentido no hay un requerimiento de rectitud y de justicia, sino solo el hecho de disfrutar de lo bueno que la vida ofrece. Pero el problema es que hay gente que disfruta haciendo el mal. Y ahí, ¿qué hacemos? Hay gente que disfruta haciéndole mal a su prójimo, ¿no? Y lo hace a propósito. Entonces, aún así Salomón afirma que la vida y las oportunidades que esta vida nos ofrece son un don de Dios y que podemos comer y beber para disfrutarla. Sin embargo, hay que poner un énfasis aquí, porque Salomón no está hablando del disfrute mesurado y normal de estas cosas que nos da el trabajo. ¿Por qué? Porque Salomón usa palabras en el hebreo original que significan banquetear y beber hasta el aturdimiento. Es decir, yo sé bien que Dios nos permite banquetearnos, comamos como nos dé la gana y emborracharnos como nos dé la gana, ¿no? Porque esto es un don de Dios, que el hombre come y beba y disfrute de su trabajo. Pero en el original dice banquetear y beber hasta el aturdimiento. Es decir, Dios nos da la oportunidad de disfrutar las cosas con afán, deseamos y que como sabemos, no sabemos, perdón, qué será el día de mañana, aprovechamos el hoy para darnos el gustazo, ¿no? O sea, bueno, ya no sé si mañana voy a vivir, así que me pierdo hoy día, ya, pues, ¿no? Así, ese es un don de Dios, me ha dado la capacidad de disfrutar así. Pero esta es una observación naturalista de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque la vida espiritual que nos enseña el Espíritu Santo tiene una connotación un tanto distinta. Jesucristo no nos enseña así. Voy a leerles una porción un poquito larga, pero es necesario ponerla aquí por el video para que quede registrado. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? En Lucas 12, del 15 al 31, lo voy a leer rapidito. Y esto es lo que el Señor responde a Salomón, entre comillas. Lucas 12, 15 dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21. Así que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Luego dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros con afanarse añadirá a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Esta es la única referencia de Salomón en el Nuevo Testamento, no hay otra. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esto responde básicamente, Jesús nos presenta un estilo de vida diferente, no poniendo énfasis en las cosas materiales y no atesorando las cosas egoístamente, hedónicamente para nosotros, o hedonistamente. Él nos anima a dejar a Dios participar en nuestra vida por medio de la confianza que Él puede proveer para nuestras necesidades. No únicamente según nuestras capacidades, sino también según su poder. Dios puede usar el trabajo para bendecir a sus hijos, pero también ha dado a todo hombre la capacidad de poder trabajar y que sus vidas tengan un sentido de referencia, ¿no? Por eso Dios nos ha dado los dones, ¿de acuerdo? Todo ser humano está dotado por la gracia de Dios de dones que le permiten ejercer su trabajo, ¿no es cierto? La vocación. A los arquitectos les gusta dibujar, pues, y les gusta construir, y por eso son arquitectos, están en pleno ejercicio de sus dones, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del creyente, por ejemplo, es mucho más abundante, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas de Dios sobreabundan para con sus hijos, porque Dios mismo promete intervenir de manera providencial o de manera personal
para proveer para las necesidades de los hijos de Dios, ¿no? Esto sí no sucede con los impíos, pero sí con los hijos del Señor. Entonces, hermano, los últimos dos versículos para terminar nos está ganando el tiempo. Versículos 14 y 15 de Eclesiastés capítulo 3. Dice, también sé, hablando Salomón dice, también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite. Y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. ¿Qué hay que antes no existiera? ¿Qué habrá de existir que no exista ya? Dios hurga en el pasado. Entonces, en este versículo 14 que hemos leído, Salomón atribuye a Dios todos los acontecimientos en relación a las cosas que ha creado, incluyendo al hombre, ¿no? Es verdad, ¿no? Con esto Salomón trata de distinguir el poder de Dios con la finitud del hombre. O sea, no puedes comparar a Dios con el hombre. Obvio, pues Dios ha creado todo y nos ha hecho a nosotros también, ¿no es cierto? Pero esta visión de Dios es un poco totalitarista. ¿Por qué? Porque en la práctica vemos que nuestras decisiones afectan el curso de acción de los sucesos y causan efectos, no solo inmediatos, sino a largo plazo. Y esto de la decisión es algo bastante profundo. A veces decidimos mal y pagamos las consecuencias por años, por una mala decisión, ¿no? Trampear a la esposa y cometer adulterio y separarte y divorciarte y luego tus hijos te odian y de ahí tus nietos también. O sea, eso no lo decidió Dios, lo decidiste tú. Entonces, la voluntad afecta todas estas cosas. Parece que Salomón no se dio cuenta de esta parte. Entonces, en la soberanía de Dios está contemplada la voluntad del hombre, como ya hemos dicho, y el destino que el albedrío pueden causar. Dios es soberano, justamente por eso, porque ha permitido el libre albedrío, y a pesar de todo, el libre albedrío de cada ser humano, Dios controla todo. Esa es soberanía, ¿no es cierto? De esa manera, el juicio de Dios es justo, pues a cada quien Dios le pide cuentas, porque cada quien va a ser responsable de sus propios actos. ¿De acuerdo? Salomón trata de comparar el poder de Dios y su determinación con el inútil esfuerzo del hombre por sus afanes. Parece ser que Salomón está queriendo conectar este pensamiento con su anterior presunción, es decir, de que todo es vanidad. Por eso él dice que nadie puede añadir o quitar a lo que Dios hace. Según Salomón, Dios hace las cosas así para que los hombres le teman, para que tengan miedo o respeto de Dios. Sin embargo, vemos en las Escrituras que Dios varias veces ha cambiado de parecer, ¿no? Y ha reaccionado respecto de la voluntad del hombre. ¿Qué? Me van a decir ustedes. Acá tengo un ejemplo preciso, hermanos. Por ejemplo, el caso del sacerdote Elí, que permitió que sus hijos se perdieran. Dios le había dicho algo. Vamos a leerlo. 1 Samuel 2:30 dice así. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo, hermano, atenta contra toda esta postura calvinista totalitarista de que Dios ordena todo. Porque si Dios le dijo a Elí, el sacerdote, que su descendencia iba a perdurar para siempre, después cambió de opinión. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios cambie de opinión? Si Dios es absoluto, inmutable. Oh, es que es verdad, pues. Dios dice, yo había dicho, pero ahora ya no lo voy a hacer. Esto demuestra la naturaleza de Dios. Hermanos, esto demuestra que Dios, o sea, si tú te arriesgas mucho, pecando mucho, Dios va a cambiar de parecer. No es tanto que Dios ya planeó tu futuro. Dios te deja. Exacto, Dios es amor y misericordia, pero te deja. Cuando uno ya se aparta de la verdad, entonces viene el azote. Entonces es muy cierto que Dios quiere que el hombre se conduzca reverentemente, pero no por causa del terror al castigo, sino por amor a Él. De la manera en la que Él nos deja expresarnos y nos deja hacer conforme a nuestra voluntad, de la misma manera Él quiere que en esa voluntad nosotros expresemos nuestro impulso natural en amor hacia Él. Si Él es santo, para tener comunión con Él, nosotros tenemos que ser santos. Si Él ha mostrado su amor sacrificando a su Hijo por nosotros, Él espera que lo amemos de manera voluntaria justo por esa consecuencia al entender que lo hizo por amor a nosotros. O sea, Dios no va a obligarme a amarle, no lo va a hacer. Dios nos demuestra todos los días cuánto nos respeta, nos deja hacer lo que queramos. O cuando ustedes, hermanos, se levanten en la mañana, son guiados así por Dios como si fueran unos robots. No, ustedes hacen lo que quieren. Un día dices, voy a comerme un chicharrón, al día siguiente voy a comerme un bistec, y eso lo decides tú todos los días. Dios no planea todo lo que vas a comer todos los días.
Entonces, ahí está, la voluntad del hombre afecta el curso de acción de nuestras vidas. Aún teniendo nosotros, hermanos, el Espíritu Santo no nos fuerza a que hagamos su voluntad, porque Él nos pide que comprendamos su voluntad por medio del estudio de su palabra y por medio de la guianza del Espíritu Santo. Así que depende de nosotros sintonizarnos según la naturaleza de Dios. Pero Dios es más bueno aún, ¿no es cierto? Nos ha dado de sí mismo, de su Espíritu Santo. Y por último, con esto ya termino. En el versículo 15, Salomón otra vez sintetiza todo lo que dijo en el capítulo 1, versículo 9, ¿no? Que nada hay nuevo debajo del cielo y todo lo que se hizo antes ya fue hecho y lo que hay que hacer ya fue. Sin embargo, como dije antes, el adelanto tecnológico en todas las esferas de la humanidad, salud, comunicaciones, economía, carreras profesionales, solo por nombrar algunos, ¿de acuerdo? Todo esto no existía antes, pero Dios lo ha permitido. Entonces Salomón solo vivió 60 años, no sabemos de qué murió en realidad, pero 60 años no es una vida longeva, ¿no? Su cosmovisión está basada en el poco tiempo que vivió. Ahora, si comparamos, por ejemplo, los logros en la vida de Abraham, ¿no? A Salomón con los logros en la vida de Abraham, el padre de la fe, podemos entender cómo Dios se revela y reajusta las circunstancias cuando el hombre no cambia según los estándares de Dios. ¿Se acuerdan cuando Abraham tuvo que mentir diciendo que su esposo era su hermana en cierta medida porque tuvo miedo del rey Hay bien cosas que Dios estaba perfeccionando a Abraham, ¿no? Entonces, y esto es misericordiosa, esta es misericordia de Dios. Dios es misericordioso y es clemente. Pero Salomón en todo su tratado no menciona siquiera esta virtud de Dios, de que Dios es misericordioso. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con Salomón para llegar a estas conclusiones? ¿Cómo es que fue alterado o distorsionado su concepto de Dios? ¿Qué pasó? La respuesta es simple, hermanos. Una vida entregada a los placeres y además sometida a los apetitos del corazón, que es engañoso, no puede llevarnos a una comprensión del carácter de Dios. Es imposible. Salomón tiene un análisis, en su análisis, cosas ciertas, que vamos a estudiarla después, ¿no? En los capítulos que vienen, ¿ya? Pero siempre va a mantener una línea fatalista por la infelicidad que él vivió a causa de su idolatría y de su pecado, por su obscenidad, ¿no? 1000 mujeres. Entonces nosotros, hermanos, conforme a la revelación de Cristo Jesús, esperamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, el reinado de Cristo y su iglesia, ¿no? Y esto sí es algo nuevo, algo que va a suceder, que Dios lo va a hacer en el futuro, ¿no? Por eso nosotros vivimos con esperanza y sin afán, ¿no? No vivimos con penurias, ¿no? Ahora, no vivimos pensando quién va a gobernar el país, ¿no es cierto? O sea, vivimos pensando de que Cristo gobierna nuestras vidas y que lo que suceda a nuestro alrededor, el Señor lo permite por alguna razón. En ese sentido, hermanos, descansemos en el Señor, porque todo lo que pasa a Dios no lo sorprende, ¿de acuerdo? Termino con esto, permítame hacer una oración, ¿sí? No le quiero robar más tiempo. Padre Celestial, te agradecemos por este estudio, gracias por esta primera parte del capítulo 3 de Eclesiastés, Señor, gracias por hablarnos. Te pedimos que nos sigas mostrando, Señor, cuál es tu corazón, las cosas que tú, Señor, tienes en mente decirnos a nosotros, porque tú siempre nos estás hablando. Lo que pasa es que nosotros estamos distraídos muchas veces, Señor. Estamos muy preocupados, muy angustiados, Señor, pensando en lo que va a pasar en nuestro país, en el futuro, por lo cual también oramos y te pedimos que tengas gracia y misericordia, Señor. Y a veces nos distraemos tanto que leemos la Biblia, pero no entendemos la Biblia porque estamos preocupados. Así que te pedimos el gozo y la paz de tu Espíritu Santo, que nos pueda dar la tranquilidad, la serenidad, ese solaz que necesitamos tener delante de tu Espíritu para poder entenderte, Señor, lo que estamos estudiando ahora y las cosas que tú nos haces leer diariamente, Señor. Despierta en nosotros un hambre por tu palabra y una sed por orar siempre, en todo momento. Y justo en esta coyuntura política, Señor, en la que vive nuestro país. Te pedimos que tengas misericordia de esta nación, Señor, de tu iglesia que la habita también, Señor, de los creyentes, Padre Santo, que están asustados de alguna manera, Señor. Y redarguya, Señor, esta nación desde lo más profundo de sus entrañas. Y si tú permites alguna cosa diferente a lo que nosotros como cristianos creemos, es por alguna razón. Tú lo sabes todo, Señor. Y por eso te pedimos misericordia para nuestro país, Señor. Y perdón también, Padre Santo, nacionalmente hablando. Perdónanos, Señor, como peruanos te hemos dado la espalda, Señor. Gracias por este tiempo precioso en el nombre de Jesús. Amén.